Historia 1. Los que vienen por nosotros. Unos días antes de que mi padre muriera, me dijo que había estado hablando con su hermano fallecido. Cuando fui a visitarlo pensé, oh no, es ese momento. El día que falleció estaba sentado en la cama, inconsciente, con mi madre y yo cada una con una de sus manos. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, descansando. De repente, abrió los ojos con una mirada que parecía decir, ¿qué diablos están haciendo aquí?, mientras miraba el techo o la pared. Unos minutos más tarde falleció. Tanto mi madre como yo dijimos lo mismo. Vinieron por él. Su familia había venido a buscarlo. Ese momento fue el último regalo que me dio mi padre. No tengas miedo de la muerte si crees que tus seres queridos también vendrán por ti. No es el final. Es solo el final del principio. También tengo otra historia que compartir sobre mi abuela, la madre de mi madre. Ella estaba muriendo en el hospital. Cuando llegó mi padre, solo éramos los 4 en la habitación, con mi abuela en la cama. Mi madre y yo bajamos a la cafetería para comer algo. Cuando regresamos, encontramos a mi padre sentado solo en el vestíbulo, cerca de los ascensores. Le preguntamos por qué no estaba en la habitación y él simplemente respondió, no hay espacio para mí allí. Todos están allí. Mi madre y yo corrimos de regreso a la habitación y encontramos a mi abuela respirando por última vez. Tenía un DNR, así que llamamos a la recepción para una enfermera, pero ya se había ido. Más tarde mi padre nos explicó por qué se había ido. Dijo que había visto a mi abuelo, 2 tías bisquillantes y un amigo de la familia de pie alrededor de la cama. Mi abuelo sostenía sus pies por ella. Mi padre siempre había tenido la capacidad de ver estas cosas a veces, pero no podía soportar mirar a los muertos esperando que alguien pasara, por lo que salió de la habitación. Vinieron y la consiguieron también. Mi padre era una persona profundamente sensible y especial. Era pragmático y rara vez hablaba de estas cosas porque sabía que la gente podría pensar que estaba loco. Hay tanto que no sabemos y tan poco que hacemos. Yo mismo, soy un empático médico y una enfermera registrada, y he visto lo suficiente para saber, nunca se han ido. Historia 2. Entre 2 mundos. He muerto 2 veces. La primera vez fue en un grave accidente automovilístico. Recuerdo la luz blanca cegadora. Era puro amor y nada más importaba. Solo paz total. Los EMT me declararon muerto y luego escuché a alguien gritar que estaba recibiendo un leve pulso y pidió a Medivac de inmediato. No quería dejar la luz. Estaba tratando de quedarme en él. Pero una voz me dijo que todavía no era mi momento, que todavía era necesario aquí. La segunda vez que murió fue durante la cirugía a corazón abierto. Estaba en una máquina con corazón. Cuando me desperté después de la cirugía, recuerdo claramente a un joven, tal vez una enfermera, que a menudo me tomaba la mano y me dijo que me aferrara, que me mantuviera fuerte. Le dije que el tubo de respiración dolía y que quería que se quitara. Dijo suavemente, espera 1 hora más y luego veremos, ya casi estás allí. Incluso recuerdo haber practicado el lenguaje de señas con él. Más tarde me dijeron que no había habido enfermero masculino y que absolutamente no podría haber estado hablando. Todavía tenía el tubo de respiración y mis brazos estaban atados por las sábanas, un procedimiento estándar para evitar que los pacientes sacen accidentalmente los tubos mientras se despiertan. 2 días después de que me mudaron de la UCI, juro que vi un ángel. Ella entró en la habitación de mi hospital y persiguió una sombra oscura que había estado persistiendo allí. Después de la cirugía, cuando mi esposo me trajo a casa, justo antes del Día de Acción de Gracias, me ayudó a establecerse en el sofá antes de partir para comprar comestibles. Estaba acostado, pero aún podía ver la puerta del patio, la que siempre usamos, ya que está más cerca del garaje. Me quedé dormido. Más tarde, me desperté con el sonido de 2 hombres que hablaban en la cocina. Estaban hablando de mí. Curiosamente no tenía miedo, en realidad me sentí reconfortado.
como si me estuvieran cuidando. A medida que estaba más alerta, escuché a uno de ellos decir: «Ahora está en casa, ella estará bien». El otro respondió: «Podemos ir ahora, él está aquí». Y en ese momento exacto, vi a mi esposo abriendo la puerta del patio, entrando con los comestibles. ¿Ángeles guardianes? ¿Fantasmas? ¿Los seres queridos que han fallecido? Sinceramente, no lo sé. Todo lo que sé es que me sentí profundamente consolado sabiendo que me habían estado cuidando. Mi cirugía a corazón abierto ocurrió en 2011, pero de vez en cuando todavía experimento lo inexplicable. Y no soy el único. Un amigo cercano, que también se sometió a una cirugía a corazón abierto 6 meses antes que yo, tuvo algo similar. Tenía endocarditis y estaba muriendo rápidamente. Mientras esperaba en el pasillo del hospital después de un ecocardiograma acostado sobre una camilla, un hombre pasó e hizo una doble toma. Era uno de sus antiguos hermanos de la fraternidad, alguien que no había visto en 10 años. El hombre le dijo a mi amigo Jerry que llamara al doctor Pollock y le pidiera que hiciera la cirugía. En ese momento Jerry ni siquiera sabía que necesitaba cirugía, pero él estuvo de acuerdo. Poco después, un cardiólogo entró en su habitación y confirmó que necesitaba una cirugía de emergencia y que necesitaba elegir un cirujano. El médico enumeró algunos nombres y uno de ellos fue el doctor Pollock. Jerry lo eligió. Por suerte, el doctor Pollock tuvo una cancelación de última hora y estaba disponible. Realizaron la cirugía a la mañana siguiente. Esa noche, antes de la operación, el padre fallecido de Jerry entró en la habitación de su hospital. Le dijo a Jerry que todo estaría bien y que no se preocupara. Jerry sobrevivió y se recuperó maravillosamente. Más tarde, Jerry le dijo al doctor Pollock sobre la recomendación de su hermano de la fraternidad. Cuando le dio el nombre, la cara del doctor Pollock cambió. Parecía perplejo. Luego le dijo a Jerry que su amigo, Brad, había muerto en un accidente automovilístico hace 5 años. Historia 3. La noche en que visitó mi padre. Un martes por la noche en enero pasado, estaba sentado en el sofá cuando sentí una presencia muy fuerte a mi lado. Fue tan intenso que levanté hacia arriba, esperando ver a alguien parado allí. Pero no había nadie. Mi padre inmediatamente vino a la mente. Simplemente se sintió como él. La sensación era inquietante, pero traté de repasarla. Soy sensible a cosas como esta, y ni siquiera quería considerar que podría ser él, en espíritu. Aproximadamente 1 minuto después, mi gato, que estaba sentado en el alféizar de la ventana a mi lado, de repente levantó la vista y arregló su mirada intensamente en algo. También miré, esperando encontrar un error o algo que le llamara la atención, pero no había nada. Ahora, este es un gato muy amigable y no es casa. Los extraños pueden entrar a la casa y ella ni siquiera se estremecerá. Pero después de unos 10 segundos de su seguimiento de algo con los ojos, se lanzó debajo del sofá. Ella nunca había hecho eso antes. Me arrodillé en el suelo para verla y por el rabillo del ojo vi a alguien pasar. Asumí que era mi hijo, así que comencé a hablar con ellos sobre lo extraño que había estado actuando el gato. Luego miré hacia arriba. Nadie estaba allí. Podía escuchar a mi hijo en la otra habitación, jugando juegos de computadora. Descubrí ese sábado que mi padre había sido encontrado muerto en su cama después de que sus amigos llamaron en un control de bienestar. Nadie había escuchado de él en días. El forense dijo que probablemente había muerto unos días antes. Estábamos un poco separados, por lo que no habíamos estado en contacto recientemente. Pero estoy convencido de que falleció ese martes, el día que lo sentí allí. Ese fue el día en que vino. Era un hombre grande e imponente. Eso podría explicar por qué el gato estaba tan sacudido. Unas semanas más tarde hablé con un medio. Compartió detalles muy específicos, no solo sobre mi padre, sino también de un amigo suyo que había estado visitando en espíritu, porque su salud estaba fallando. El medio dijo que al amigo probablemente no le quedaba mucho tiempo,
Ese amigo falleció aproximadamente un mes después. Mientras estábamos en la videollamada, el teléfono del medio fue derribado, con dos. No solo se engalló, sino que no salió del titular. Me dijo: ese es tu papá, no le gusta que estemos haciendo esto. Que rastrea. Mi padre nunca creyó en los psíquicos. Era un ateo. Aparentemente, incluso los ateos pueden quedarse después de la muerte. No le había dicho nada al medio, ni cómo murió mi padre, o incluso la naturaleza de su fallecimiento. Solo qué había pasado. Curiosamente, el medio dijo que mi padre estaba en la cama y se despertó con un dolor agudo en el pecho. Sabía que era el final y pudo alejarse de su cuerpo antes de sentir más dolor. El forense confirmó que era un ataque al corazón. El medio no tenía forma de saber eso. He leído cuentas cercanas a la muerte donde las personas dicen algo similar, que pueden dejar sus cuerpos antes de que aparezca el peor dolor. Es un pensamiento reconfortante. No creo que el medio me estuviera diciendo lo que quería escuchar. No era su estilo. Incluso saber que vivimos después de la muerte no le quita el dolor de perder a alguien, pero trae algo de paz. Me hace creer que esta cosa que llamamos conciencia es mucho más grande que nuestros cuerpos y que realmente trasciende la materia. No creo que la vida futura sea solo el cielo o el fuego y el azufre. Parece mucho más matizado y mucho más intrigante que eso. Historia 4. Señales desde más allá. Era brevemente un cuidador de hospicio y uno de mis clientes, que estaba cerca del final de su vida, a menudo me decía que vigilara a las damas que la rodeaba. No podía verlos, pero hablaba de ellos con frecuencia, como si estuvieran más allá del velo esperando. Tampoco pude verlos, pero sentí algo en el aire, pesado, pero extrañamente reconfortante. Se sentía como si estuvieran allí para guiarla. Y más tarde, sentiría algo similar guiándome cuando mi propio padre entró en hospicio, unos años más tarde. Al igual que ella, él también llamó a los seres queridos que habían fallecido, solo que él podía escuchar, susurrando desde algún lugar invisible. Había una tranquilidad sobre él en esos últimos días, como si ya hubiera hecho las paces con lo que le esperaba. Una noche le pregunté: ¿cómo sabré que estás conmigo después de que te hayas ido? Después de un largo silencio, me miró con un brillo en el ojo y una sonrisa tranquila tirando en la esquina de sus labios. Estarás rodeado de pájaros Tweety, dijo. Los verás en todas partes. Pájaros Tweety. Era un apodo que no había escuchado en años, uno que me había dado cuando era niño. Era algo tan extraño de decir, pero de alguna manera hizo que mi corazón se sintiera más ligero. El día después de que falleció, encontré una sola pluma amarilla en mi auto. Lo miré por lo que se sintió como una eternidad. Lo que lo hizo tan inquietante no era solo el color, sino el hecho de que las aves amarillas, Tweety Birds, no eran nativas de donde vivíamos. Simplemente no los teníamos en el área. Y sin embargo, ahí estaba, una señal de que la presencia de mi padre todavía estaba persistente, justo fuera de la vista, pero no lejos. Durante las semanas que siguieron comencé a encontrar más plumas, en mi porche delantero, en la puerta, en el camino de entrada. Todos ellos amarillos, parecían aparecer de la nada, casi como si me estuviera dejando un rastro de pan, guiándome a través del dolor. Los sueños comenzaron poco después. Uno en particular se destaca tan vívidamente que todavía me pone la piel de gallina. Se sentía tan real que podría jurar que sentí el calor del abrazo de mi suegro. Había fallecido poco después de mi padre. No había esperado que se acercara tan pronto, pero allí estaba, sentado en la mesa de la cocina, sonriendo, hablando de cosas que solo él sabría. Sus ojos brillaban de travesuras, como para recordarme que todavía nos estaba vigilando. Cuando me desperté, casi podía escuchar su voz resonando en la habitación. Y luego estaba el perro, nuestro perro del alma, nuestro amado compañero, que había estado con nosotros en las malas y delgadas. Ella falleció a principios de diciembre.
tomada demasiado pronto por la insuficiencia hepática. Ella solo tenía 6 años. Tomamos la agonizante decisión de dejarla ir, sosteniéndola mientras ella respiraba por última vez. Algo cambió en la habitación cuando pasó. La energía se espesó y una quietud tranquila se asentó sobre todo, como si acabara de caer en algo más allá. Su ausencia dejó un dolor hueco que no sabía cómo llenar. Luego, poco después, me encontré con una publicación sobre una camada de cachorros, de alguna manera relacionada con ella, de una manera extraña y casi inexplicable. Fuimos a verlos, planeando elegir un cachorro de color chocolate, pero en su lugar nos fuimos con uno negro, el que se parecía exactamente a ella. La semejanza fue asombrosa. No habíamos planeado conseguir otro perro tan pronto, pero parecía que nos había enviado este. Este nuevo cachorro, flacidez, gentil y tranquilo, se pareció para llevar su espíritu. A veces me mira con ojos que parecen decir, sé cuánto la extrañas. Entonces algo aún más inexplicable comenzó a suceder. Desde el día en que pasó nuestro perro, nuestro patio trasero comenzó a llenarse con cardenales, docenas de ellos. Al principio solo 1 o 2, pero pronto estaban en todas partes. Algunos días salía y el aire estaría vivo con alas revoloteantes, las plumas crimson brillantes contra el terreno cubierto de nieve. Lo que lo hizo aún más extraño fue que siempre se reunían en el mismo lugar donde solía jugar a la pelota con nuestro perro por las tardes. Un cardenal en particular se sentaría en ese lugar todos los días viéndome, como si estuviera vigilando. Parecía que el espíritu de nuestro perro estaba usando los pájaros para comunicarse, para mostrarme que todavía estaba conmigo de alguna manera extraña y sobrenatural. No tengo respuestas a nada de eso, pero en esos momentos tranquilos, cuando el viento agita los árboles y los cardenales se reúnen, lo siento. Mi padre, mi suegro, nuestro amado perro, más allá del velo. Tal vez no se han ido después de todo. Quizás estén más cerca de lo que pensamos. Historia 5. El regalo final de mi madre. A partir de ese momento, la idea de la muerte me aterrorizó. Se convirtió en una sombra persistente en mi vida, algo que no pude dejar de temer. Pero todo cambió la noche que me senté junto a mi madre en sus últimos momentos. Ver lo que experimentó mientras respiraba por completo destrozó por completo mi miedo. Era como si ella tuviera un pie en este mundo y el otro ya más allá. Y lo que sea que viera fue maravilloso. Ahora sé sin duda que la muerte no es el final. Cuando se acercó al umbral, me senté cerca, sosteniendo su mano, pero ella ya no me estaba mirando. Su mirada se había desviado de mí, encerrándose en algo en la esquina más alejada de la habitación. Entonces toda su expresión se transformó. Su rostro, una vez cansado y desgastado, iluminado con una alegría pura e incontenible. No era solo la paz, era una emoción, como alguien saludando a un ser querido que no había visto en años. Sus ojos siguieron algo invisible, rastreándolo mientras se movía por la habitación hacia ella. Lo juro, por la forma en que ella estaba mirando, que lo que sea que se había vuelto a su lado. Luego, tan repentinamente como había comenzado, cerró los ojos. Una respiración profunda y sacudida cerrada por su pecho, el sonido inconfundible del sonajero de la muerte. Me senté allí, apenas respirando. 2 minutos después, exhaló una última vez y se fue. Pero no. Creo que ella haya muerto en ese último aliento. Creo que ya había abandonado el momento en que sus ojos se cerraron, que su madre y su hermana pasaron por mucho tiempo, habían venido por ella, y su alma había ido con ellos. Su cuerpo simplemente necesitaba esos últimos 2 minutos para ponerse al día. Solía temer a la muerte más que a nada en el mundo. Pero cuando vi la expresión de su rostro, una maravilla infantil, la maravilla infantil, lo sabía, en lo profundo de mi corazón y alma, que hay algo esperándonos más allá de esta vida, y estoy seguro, es hermoso.
Estas historias nos recuerdan que quizás la muerte no sea el final, pero solo un pasaje. Hay algo profundamente reconfortante en la idea de que aquellos que amamos todavía están cerca, incluso si no podemos verlos. Si estas historias te tocaron de alguna manera, deja tu comentario y comparte tu experiencia. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Crees que hay algo después de la vida? Suscríbase al canal para obtener historias más reales y emocionantes como estas, y active la campana para que no se pierda los próximos videos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, estar en paz.